Vale, ya está, sí, se ve también que está grabando, sí. Sí, bienvenidos. Es un placer poder realizar esta entrevista tan especial con Brigitte Champetier de Rips, una mujer totalmente entregada al camino de las constelaciones familiares. Brigitte es psicóloga, discípula de Bert Hellinger y directora del Instituto de Constelaciones Familiares, que está en Madrid, y ha desarrollado su propio método de constelaciones absolutamente fiel al legado de Bert Hellinger y forma a miles de personas en todo el mundo. Y hoy en esta entrevista hablaremos del padre, esa figura que nos impulsa y que nos conecta con lo grande, con la acción, con lo masculino. Y además quiero agradecer a Brigitte toda su generosidad y recordaros que en su página web, en Isconza, tiene muchísimos recursos gratuitos y es muy generosa y su misión es divulgar al mayor número de personas posibles para beneficiarse de las constelaciones familiares, de esta mirada que nos sana, que nos libera y además autora de, de muchos libros profundamente transformadores. Entonces, con esto vamos a empezar. Un verdadero privilegio contar contigo, Brigitte. Hola Enrique, gracias por tu presentación. Eh, Gracias. gracias, sí. Y entonces hoy vamos a empezar con el padre. Y una pregunta esencial, básica es, ¿por qué el padre a nivel de constelaciones familiares, por qué es importante? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Sobre todo, ¿qué significa el padre? El padre, pienso que en la base hay que verlo en unión a la madre. Padre y madre son un solo ser a partir del momento en que después de una relación sexual engendran a un hijo. La madre se hace madre gracias al padre y gracias al hijo. El padre se transforma en padre gracias a la mujer que hace de madre del hijo común que tienen, ¿no? Entonces, en sistémica vemos que todo está siempre interconectado y especialmente el padre con la madre y con el hijo. Luego, eh, la madre nos conecta con la vida, el padre Sí, con el mundo, con el hacer, con el rol, con la misión. Y todo lo profundo, todo lo importante de la vida es dual. Somos masculinos y femeninos. Venimos de un padre y de una madre. Dual que se realiza en lo no dual, en la unicidad, en la trascendencia de esa dualidad. Y entonces el ser humano, cada ser humano proviene de un padre y de una madre y trasciende ese óvulo y ese espermatozoide del que viene, dando lugar a algo nuevo, a un nuevo ser, que a su vez va a ser o hombre o mujer y va a tener la posibilidad, quizás si la vida lo permite, en transformarse en padre de nuevo. Entonces, el padre es una dimensión del ser humano, no la podemos aislar, sino que se apoya en la madre, madre y padre, pero cada uno con un papel diferente. Y realmente, pues lo que os dije antes, ahora lo podemos desarrollar, es la presencia de la realización, del hacer algo al servicio del mundo, al servicio del destino colectivo.
Y eso es posible gracias a que el hijo reconoce en sí la presencia del padre. Que lo conozca o no, es independiente. Es también independiente de que si ese padre fue perfecto, no existe, Mm. o imperfecto, enfermo, débil, alcohólico, no tiene ninguna importancia. Lo único es que yo, hija, cualquier hijo, necesita asumir que viene de un hombre y de una mujer, que viene de un padre y de una madre. Cuando agradezco completamente, sin condición, a mi padre por ser mi padre, entonces entra en mí toda la fuerza de la realización de una misión al servicio del mundo. Perfecto. Esto también, Virgi, muchas veces nos explicas que el Padre nos conecta con el principio de realidad. Sí, por eso, sí, sí. Entonces, mira, eso es un aspecto de lo que Freud nos enseñó y descubrió. Tomar a la madre, o sea, tener una relación íntima con la madre, no íntima, interna, con la que fue nuestra madre, aunque la relación externa aparentemente no exista o no. Mi relación interna con mi madre me permite acceder al principio de placer, quiere decir al mundo de las emociones. Y mi relación íntima con mi padre me permite acceder al principio de placer, de realidad, los principios freudianos. Quiere decir, principio de realidad, saber adaptarme a lo que hay, a lo que hay. Poder trabajar, tener la fuerza del trabajo, ser capaz de responsabilizarme para conseguir la tarea que me he propuesto o el rol que tengo. Y mirar, podemos ver que el no conseguir esa intimidad interna con la madre es todo el mundo de las neurosis, todo el campo de las neurosis, mientras que no tomar a lo masculino y al padre de un modo íntimo crea todo el campo de la psicosis. El no conectarse con la realidad hace que estamos fuera de la realidad en el mundo de la psicosis. Sí, ¿Vale? sí. Y hemos visto, hay estudios que los que no tienen relación con el padre, esas personas tienen mayor índice de delincuencia, mm, Sí. abusos, fracaso escolar. Trastorno mental, mucho Sí, trastorno mental, no consiguen resistirse, no sé, al impulso del suicidio y cosas así. Y los sí, trastornos mentales. Eso forma parte del campo de la incapacidad de adaptarse a la realidad. Y eso es consecuencia de no es no conocer a nuestro padre, es no aceptar incondicionalmente que aquel hombre, ese hombre, que lo conozca o no, es mi padre y que yo estoy hecha de él. Todo el mundo tiene, todos tenemos la mitad de nuestros cromosomas de la madre y la mitad de los cromosomas del padre. Estamos hechos de padre y madre, sí, hechos. Entonces, si no reconozco de lo que estoy hecha, por ejemplo, no puedo tener autoestima, no puedo saber qué hacer conmigo si no reconozco la mitad de mí o nada de mí mismo, ¿no? sí. Y esto, hay personas que nos preguntan, yo no conozco a mi padre, ¿cómo lo puedo tomar si no lo conozco? Entonces, quiero que nos hables también del vínculo, porque siempre estarás unido a tu padre, lo conozcas o no, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, evidentemente es muy doloroso, no conocer físicamente al padre. Pero si te miras en el espejo, todo lo que conoces de tu madre lo reconoces en ti y lo que no es de tu madre es de tu padre, es que no hay otra, estamos hechos.
de la mitad de nosotros está hecho del padre, la otra mitad de la madre. Por sí, lo tanto, incluso a nivel psicológico, a nivel de dones, a nivel de hábitos, a nivel de reacciones, l- una gran parte de nosotros viene o de la madre o del padre. No viene todo de uno solo. Y lo que sí sabemos es que todo lo que vivimos viene de ellos. Lo transformamos, pero la raíz de nuestras reacciones, tipo de carácter, viene de los padres. Por lo tanto, yo hago vivir a mi padre aunque no lo conozca. sí, Vive a través de mí. sí. Entonces, bueno, pues es un camino duro, doloroso, poder empezar a amar a este ausente, pero un ausente que me ha hecho vivir, del que eh, estoy vivo gracias a él. Gracias a él, gracias al Claro, padre y a la madre estamos vivos, a los dos, claro. claro, claro. Y, y otra pregunta, Vigi, muy interesante, que esto me gustaría aclararlo de verdad. Siempre se dice que la madre es la que permite el acceso al padre. ¿Eso Ya, qué significa realmente? ya. Casi siempre, ¿eh? ¿Mm? Bien, hay casos en que no es así. Em, Casi siempre, pues la madre recibe el bebé, tiene el ¿Mm? bebé y entre los dos, entre el bebé y la madre, hay una simbiosis que hace que realmente pueden vivir los dos separados del resto del mundo y el bebé sobrevivir, ¿vale? ¿Mm? Y si la madre no está, no es muy adulta, no tiene un vínculo fuerte con el padre, lo puede en ese momento excluir. Sí, Y entonces precisamente es la madre amorosa y agradecida al padre de tener ahora ese bebé, que le presenta el bebé al padre. En ese sentido, le da el acceso al padre y le permite. Y entonces a partir de ese momento, pues en toda la vida cotidiana de ese bebé, el padre tendrá el permiso de la madre para estar presente. Hay otras parejas en que no fue así, en que quizá haya una intimidad mayor entre padre y madre. Por ejemplo, cuando el padre asiste al parto y a veces recibe él, el primero, el sí, bebé. sí, Que la madre está tan agotada que no puede atender al bebé y es el papá el sí, que va a ser el primero y que va a entregar el bebé a la madre. Eso es muy hermoso, porque allí sí, realmente forman ese trío donde padre y madre son los primeros y se unen para recibir al bebé. Pero la mayoría de los casos es el otro caso, en que la madre se siente ya, o sea, hormonalmente, hay un cambio total en la mujer que hace que yo y mi bebé, la primera reacción es mi bebé, no nuestro bebé. sí, Y es que biológicamente madre y bebé pueden sobrevivir juntos sin el padre. Y perfecto. entonces los casos más evolucionados es cuando el padre ocupa su lugar de padre, de poder estar aquí al lado de la madre, recibiendo el bebé entre los dos, ¿no? Sí. Sí. Y qué ocurre si con el tiempo hay separaciones entre el padre y la madre, se separan y de alguna manera, concretamente, cualquier progenitor al otro, pero concretamente, si la madre rechaza o desprecia al padre, Mm. entonces a mí me interesa saber qué le pasa al hijo, qué le pasa al hijo, No, cómo puede tomar al padre en este caso sí, siendo hijo. Quizás sí. siendo adulto será otra cosa, pero mientras es hijo, ¿qué puede hacer él? Entonces, mira, como que hay dos posibilidades. Mm, Se ve que cuando entre los padres uno de los dos desprecia al otro, el hijo, pero ya no el pequeño, el hijo cuando empieza a
tener conciencia, 5, 6, 7 años ya, va a compensar lo que pasa entre los padres y se alía con el despreciado. sí, Habitualmente es así. Cuando hay varios hijos, uno de los hijos se alía con el despreciado y el otro con el padre con poder, con la madre en general. La madre en la pareja suele tener poder en la familia. Y los hijos están divididos tal y como los padres están divididos, ¿no? ya, Pero cuando son más pequeños, lo que se observa es que si la madre desprecia al padre, no ha permitido al niño que se acerque a su padre. sí, Le ha hecho reflexiones, es imbécil, no, ¿para qué te...? O sea, unas palabras muy despectivas que hace que el niño no puede confiar en su padre, no se ha acercado con la confianza y el amor incondicional porque la madre no le ha permitido tener esa consideración hacia su padre. De modo que, en general, a ver, la madre cuando siente el bebé niño, no siempre, pero muy a menudo, es su pequeño rey al principio, su sí, príncipe, sí, su príncipe. Quizá porque esté identificado a un primer novio, bien, quién sabe, ¿vale? Y luego cuando el niño ya empieza a mostrar que es un hombre y que tiene algo como su padre simplemente por ser hombre en general, la madre de repente siente rechazo sí, hacia ese pequeño. Lo sí, identifica ya a los hombres a los que está rechazando. sí, Y para el niño es un trauma, un verdadero trauma. Es un movimiento interrumpido muy doloroso cuando es antes de los 5 años y suele ser antes de los 5 años. Y el niño en ese momento es como que se encuentra huérfano porque acaba de perder a la madre, que ya ni le da caricias ni le habla de un modo muy duro, y no se atreve a acercarse al padre porque la madre le dijo todo el tiempo que "Bah, el padre es un inútil, no, no sirve". Y el niño se encuentra solo, huérfano. Entonces, eso es lo que prepara después relaciones de parejas muy difíciles por el movimiento interrumpido. Es la manera que tenemos de mostrar esa relación rota con la madre, ¿vale? Cuando crece, primero no tiene ninguna seguridad masculina porque no ha podido acercarse a su padre. Y se cree que él, como es un hombre, es tan inútil como su padre. Eso es muy importante porque sí, tiene una falta de autoestima este niño crecido y vuelto hombre por el desprecio que la mujer tiene hacia los hombres en general. Entonces sí, tiene como vergüenza de sí mismo, falta de autoestima. Y eso crea un desequilibrio emocional grande. sí, Y cuando se enamora, se enamora como de la mujer que va a reemplazar a su madre, que va a ser la madre que no ha podido tener, inconscientemente, por supuesto, ¿no? Y entonces hay un acercamiento y cuando, bueno, y llega un momento en que se acerca como para él demasiado a esa mujer. Lo mismo que con su madre. Cuando se acercó profundamente a su madre le dejó. Eso fue el recuerdo que tiene grabado en la memoria. Cuando se había entregado totalmente a su madre para toda la vida, que quería ser el novio de su mamá, como son los niños de los 3, 4 años, su madre lo deja. Entonces, cuando el hombre se acerca internamente, emocionalmente a la mujer, desde el deseo sexual, ya es un adulto, ¿no? Y llega a ese momento en que su madre lo rechazó,
él ya tiene miedo y deja de acercarse a la mujer y funciona como en círculo. Se acerca y retrocede. Y siente una frustración cada vez que no puede acercarse a la mujer, que esa frustración le crea angustia, le crea miedo, miedo de sí mismo, miedo de la mujer, vergüenza de su necesidad y acaba bastante pronto en una reacción de agresividad, de rabia, de ira, como en los traumas. La reacción a los traumas, lo que se llama un estrés postraumático, y se conoce por eso, brotes de ira. Los brotes de ira tienen la función de darnos fuerza para sobrevivir. Cuando justamente estamos frente a lo que era nuestro trauma y nos queremos hundir, nos vamos a hundir, no puedo ser amado, no puedo amar, estoy más sola que todo, estoy desesperado, avergonzado de mí, sale una reacción de ira que me permite sobrevivir, pero claro, que rompe también las relaciones. Y es puro dolor. Y ese hombre es puro dolor. No consigue acercarse a la persona que ama. Lo siente, se retira, tiene vergüenza, quiere, no puede, quiere y no puede, y explota. Y esas explosiones son totalmente incontrolables. Es estrés postraumático. Y condénalo después, es un violento, es un no sé qué. Eso es cruel, es pura crueldad, porque lo que hace es sufrir, sufre este hombre. Y hay que tomar esas reacciones como pruebas de trauma. Ese hombre necesita un apoyo, ese hombre necesita sanar su trauma y poder ver a la mujer sin proyectar sobre ella a la madre que desprecio a lo masculino. Sí, Eso, sí, es para la muy, explicación. muy profundo todo esto, muy interesante. Es claro, yo me centro mucho en los niños varones, 10 12 años, que Eso hay es. muchos padres ahora separados, el Sí. niño principalmente viviendo con la madre, y ese acceso al padre es tan, tan importante para todas estas dinámicas que Mm. explicas. Entonces, como consejos, por ejemplo, a un abogado o a los padres cuando hacen un poco el reparto, lo mejor, bueno, lo mejor para los niños que estén juntos, bien. Cuando se tienen que separar, es mejor que el niño esté, a partir de los 5 o 7 años, que el niño esté con el padre y la niña con la madre, para estar cada una en la esfera sexual que le corresponde, ¿no? Pero si hay mucha animosidad entre padre y madre, lo más, lo que más seguridad da es que esté con el progenitor que tenga más respeto al otro. Eso, Y eso en general es el hombre. Vamos a ver, la agresividad de la mujer se muestra por el desprecio. El hombre no. El hombre se enfada y quiere pegar. La mujer no. Quizá porque tiene menos músculos, por lo que sea. La agresividad de la mujer se muestra por el desprecio. Y el desprecio de un padre a otro frente a un hijo es lo más destructivo que hay. Porque es destruir también, despreciar también a la parte del hijo que claro, viene del progenitor. claro, La mitad de nosotros viene del otro progenitor. Y ningún hijo o hija va a vivir bien si ha vivido durante un tiempo con un progenitor que criticaba al otro. No puede. Eso es lo sí. que vemos en todas las psicoterapias. Las críticas de un progenitor al otro es destructivo para todos los hijos. Es como una pelea interna del hijo, ¿verdad? Sí, Se pelea una sí, mitad contra otra entonces, mitad. a veces se vive como el campo de batalla de los padres. Pero sobre todo, sí, ama por igual a los dos. Entonces, ama al progenitor fuerte, el que tiene el poder, que suele ser la mujer, la madre. Entonces, en lo que es su apariencia,
está de acuerdo con todo lo que dice la madre, hace lo que ella dice que hay que hacer y está íntimamente convencido de que la madre tiene razón. Pero la parte de sí mismo, o sea, que ama al padre, hace que por amor al padre va a hacer todo lo que la madre critica del padre. Si la madre sí, critica al padre, yo qué sé, por amar el fútbol, pues el hijo va a amar el fútbol. Y es involuntario. Y si la madre critica al padre por estar con las pantallas o ser alcohólico, el hijo va a hacer exactamente lo que critica la madre. Es su manera de compensar. sí. Lo que una vez escuché una frase de algunos apuntes, algún libro tuyo, algo como lo que desprecia un progenitor en el otro, el hijo se convertirá en eso y lo hará por amor. Se Sí, convertirá en eso que desprecia. Y eso dice es. internamente, seré tan despreciable como mi padre. Es, Eso es. es eso Por de amor a que mi padre, sí. por amor a mi padre, y no lo puedo hacer de otra manera, no puedo no amar a mis padres, al padre y a la madre. Eso es. Eso es. Sí, y eso que has dicho de que en una separación estar con el progenitor que más respeta al otro. Es lo Eso, más sano para ese niño, para esa criatura. Porque sí. así, si está con el progenitor que respeta a los dos, él se siente respetado. Es que es eso, él se siente respetado a través de este progenitor y aprende a respetar. Y entonces aquí lo hermoso es decirle a nuestro hijo, me alegro de que seas como tu madre y me alegro de que seas como tu padre. Sí, Me eso es, alegro de que... eso es. Y, y enfocándonos al padre, a lo masculino, lo que has dicho de que el hijo varón esté en la esfera de lo masculino, pero si lo que vemos hoy en esta sociedad es prácticamente casi lo contrario, como que se prohíbe ir hacia lo masculino, incluso que los hombres vemos en constelaciones que nos cuesta decir, estoy orgulloso de ser hombre. Muchas Es- veces hemos dicho esa frase y ha dado un alivio, una fuerza, me alegro de ser hombre. Y Y es, entonces, mira, y lo difícil y lo que sana a muchos hombres es decir, mamá, estoy orgulloso de ser un hombre como papá. Eso es lo decisivo, decírselo a la madre, para que la madre tome conciencia de que el vínculo principal del hijo es con su padre, con quien se tiene que identificar. Y que tiene que poder ser orgulloso de ser un hombre si es un hombre, y la mujer orgullosa de ser una mujer si es mujer. O sea, cada uno tiene que ser orgulloso de lo que le ha tocado y sí, como papá, y permitirse ser como papá. sí, sí. Porque hay, perdón, un juego de manipulación de la madre que es tú para mí, tú para con tu padre, bla, 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 tú para mí, tú eres mucho mejor que papá, tú mira, mucho más listo, más guapo, más no sé qué que papá. Y el pobre hijo entra en ese juego. Ah, sí, mamá me quiere mucho y soy más guapo que papá. Eso es para alejarle, le aleja del padre y de su propia realidad. Entonces el gran crecimiento, el gran descubrimiento va a ser, mamá, soy un hombre como papá y estoy muy orgulloso de ser ese hombre como papá. Entonces Y allí todo dice, el mundo crece, la madre crece, el padre y el hijo. me están dando escalofríos, solamente de eso, me dan escalofríos de... Ya, Sí. Y también a veces veo en separaciones, hablo sobre todo con muchas mujeres y dice, es que está mejor conmigo porque es que su padre no le prepara ni el bocadillo cuando va al colegio, no le hace no sé qué, es como, es un, bueno, tan importante es un bocadillo, o sea, lo importante es, yo creo que es que esté con el padre, ¿no? ya. Somos Hombre, el diferentes padre estilos, aprenderá, el padre va a aprender, quizá haya 3 días en que las cosas no funcionen bien, pero ya el hijo dirá, oye, papá, tengo hambre, pasé hambre, no sé qué, y el padre aprenderá. Eso no es lo fundamental. claro, claro.
esa, sí, Sobreprotección. Es como una sobreprotección, una hiperprotección de la madre que ha querido convertirse también en madre del padre. Entonces, soy la madre en la familia, yo soy la madre de todos, del padre y de los hijos. Y yo lo hago todo para que el padre no sepa hacer nada cuando esté solo. sí, sí. Y lo que vemos ahí es que entonces yo me creo mejor que el otro. Entonces es lo que nos separa cuando incluso lo hemos visto en ejercicios que tiende la mujer a creer que su sistema familiar es mejor que el sistema familiar del padre. Ya, No sí, solamente el padre, sino todo el sistema familiar, incluidos los abuelos. Y vemos que sí, el hijo está hecho de los dos sistemas familiares, que no hay eso es. ninguno mejor ni peor. Entonces luego, cuando existe esto, pues el niño se siente culpable, siempre culpable. Si va más al padre, culpable hacia la madre; si va más a la madre, siempre culpable hacia el padre. O sea, cuando la mujer, bueno, ahí Mm, fundamental es la mujer, ¿no? Que establece el sistema de valores de la pareja. Y ahí, cuando hablamos de la pareja, eh, la pareja adulta, el amor adulto, es crear entre los dos un nuevo sistema de valores, en que sí, cada uno renuncia conscientemente a los valores de su sistema para crear algo nuevo. Y eso es como muy adulto porque hay que renunciar al sentimiento de culpa de cuando vuelves con tus hermanos o tus padres, vives de un modo diferente y mm, asumes la diferencia y asumes que digan, "Ah, bueno, ellos lo hacen de otra manera". Cuesta al principio y obliga a que los padres y los suegros sean humildes y sí, acepten la elaboración de esa nueva pareja que elabora un nuevo sistema de vida, ¿no? Entonces, obliga a esos padres jóvenes a ser muy adultos, tener la fuerza de entre los dos crear algo nuevo. Y mira, Hellinger lo explica muy bien, y yo también lo viví así. El verdadero amor entre los dos es que uno diga, vamos a vivir, o, a ver, por ejemplo, de dos culturas diferentes, dos idiomas diferentes, la madre va a decir a los hijos, os voy a enseñar la cultura y el idioma de vuestro papá. Y el papá dirá, os voy a enseñar la cultura y el idioma de vuestra mamá. claro, Que sea el otro el que inicia a los hijos a la cultura de cada uno, el otro, y no yo, que hablen mi idioma, que vean mi cultura. ¿No? Allí no hay amor, allí no hay pareja, allí claro. hay semilla de ruptura desde el principio. Eso es respeto verdadero, respeto. Claro, Respeto y amor, sí, eso. Es que el amor adulto es respeto y sí, es ver al otro y sus valores. Entonces, eh, la mujer es la que más mira el pasado. Aunque no nos guste saberlo, os lo podría explicar a nivel psicológico, es muy evidente. Entonces somos las que estamos al servicio de la transmisión de los valores. Y podéis ver que en general la mujer tiende a transmitir los valores de sus padres y abuelos, de su sistema, ya. y ponérselos a toda su familia. Mientras que el amor adulto pide que entre ese hombre y esa mujer se realice un nuevo sistema de valores. Sí, Por igual, claro. entre todas, ¿no? Mm. Incluyendo a todos, claro, O trascendiendo, quiere decir, algo nuevo, algo diferente, sí. ni Y, uno ni otro, sino algo nuevo, útil para los dos. sí. Y una pregunta, Brigitte, que está ahora, ¿Sí? que se vive mucho, una diferencia entre el perdón o la reconciliación, pero quiero decir en el sentido de que hay muchos hijos que ahora, a mí no se me hubiese ocurrido en mi infancia, ¿no? Pero le dicen al padre, me tienes que pedir perdón Ya. por cosas que ocurren. Entonces, ¿eso qué significa? O sea,
O la significa madre que... le dice al padre, pídele perdón. Ya, 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 ya. El Entonces, hijo no ¿qué? está en su lugar, el hijo se ha hecho más grande que el padre. Es eso lo que significa. No ve a su padre o no ve a su madre. O sea, Claro, claro. juzga a sus padres. Claro, lo que ocurre, por ejemplo, yo cuando era niño no se me ocurría juzgar a mis padres. Mis padres eran como eran y no se me ocurría que podía ser diferente. Ahora, con las separaciones, con los movimientos, es que tu padre debería hacer esto, es que no sé qué, es que lo otro. Antes eran las cosas como eran y ya. Sí. Mm, Entonces, Vamos a ver, ahí primero los padres, padres y madres, como que tenemos miedo de asumir nuestra autoridad. Si padre y madre hemos mm, integrado bien a nuestros padres, a su intimidad entre los dos y el rol de cada uno, vamos a atrevernos a, a ser educadores, a tener autoridad y a asumir una autoridad de cara al futuro de ese hijo. Y la autoridad es un poco en función de cómo ve el futuro de nuestro hijo. La vida va a ser difícil, con lo cual le tengo que enseñar a enfrentar las dificultades, a enfrentar sus conflictos. Pero si la vida va a ser fácil y todo va a ser muy, muy dado, no hay problema, no tiene que enfrentarse a nada, todo se va a resolver, todo le va a ayudar. Entonces, hay eso en los padres. Y lo que se ve es que padres, sobre todo, entonces ahora allí se ve mm, madres que no han tomado al padre, rechazan la autoridad del padre, pero no la sí, suya, pero no la suya, sí, 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 ¿vale? E imponen la suya, totalmente, imponen la suya a los hijos y al padre. Porque mira, cuando uno rechaza algo, se transforma en ese algo. Entonces, la mujer que rechaza a su padre, al marido, a lo masculino, a la autoridad de los hombres, se transforma en autoridad masculina. Es que no puede ser de otra manera. Es un mecanismo automático. totalmente, Es así. Rechazo eso, me transformo en ello. totalmente, totalmente. Entonces, esas mujeres que dicen al hijo, Di a papá que te pida, no, pida perdón, eh, se han transformado en una autoridad masculina arbitraria, precisamente lo que están rechazando, ¿no? Bien. Entonces Sí, también mira, hay que, quizá para abrir un poco esto, sí, ver que la educación antigua era terrible, terrible. Y lo que podemos ver es que la educación preparaba a los niños a que la vida era muy dura, muy dura. Bergelinga, por ejemplo, su padre le pegaba unas palizas, de modo que en cuanto pudo se fue a vivir con sus abuelos del miedo que tenía a las palizas de su padre. Y mucho más tarde, muchos años más tarde, dijo, claro, mi padre me preparaba para la vida tan dura que iba a vivir. ¿Ya? qué hermoso. Claro, preparan Te prepara, te prepara. la realidad, lo que hablamos de la realidad, del principio de la realidad. Entonces, Sí, hablamos de que los límites, la autoridad, son buenos y suelen venir de manera natural del padre, suele venir. sí, sí. Por lo menos antiguamente, ahora ya El padre hay y de la madre que ha integrado al padre también. también. Pero sí, los dos, sí. Antes se dividía mucho los papeles en la familia. El padre es el que pegaba, que ponía órdenes, tal. Hoy, mujer y hombre hemos integrado a padres y madres. Y entonces
La mujer está mucho más cerca de las emociones y se da el permiso de vivir las emociones mucho más que el hombre, pero aún así ha integrado a su padre y a la autoridad masculina, con lo cual puede apoyar a su marido o hacer de vivir ella misma la autoridad eh, oportuna, ¿no? Así, Sí. Y una pregunta muy interesante que te quiero hacer, Brigitte, que vemos mucho cuando hacemos constelaciones en representación, que vemos que es como cuando el padre siente desprecio para mantener su dignidad, no le queda más remedio que irse. ¿Cómo es eso? ya. Esa dinámica, porque a veces decimos, el padre ausente que abandonó a los hijos. Puede que sea verdad, no lo sé, pero a veces es también eso de que cuando sufre desprecio, Es que energéticamente se va, sí, se sí, va. sí. Y Bergelinger decía, la única solución al desprecio es marcharse. Entonces, luego yo, viendo, observando, o puedes luchar, o precisamente el desprecio es tan grande que no, lo que tu reacción no va a llegar a la persona que te desprecia. Con lo cual, ¿cuál es la solución? Cerrar la puerta y empezar otra vida. Alejarse de la persona que te desprecia, porque anula tu vida. Entonces, para recuperar tu dignidad, necesitas alejarte de la persona que te anula. Sí, totalmente. Pero los padres que se quieren acercar a su hijo, pero la madre le desprecia y no le permite entrar en esa esfera, Ya, tampoco pueden hacer nada, que es una impotencia, una frustración, porque no pueden hacer nada ni físicamente, ni legal, administrativamente. Es como simplemente esperar en la vida, ya. ¿Sí? honrar el destino, pero hay Eso que le mucho toca, dolor esperar. también. Mucho dolor, pero es el destino que le va a tocar pasar por ese dolor, por ese alejamiento, esa soledad y, y tener que esperar. Y en la espera hay como mucho crecimiento, Sí, aunque no sea ningún consuelo. sí, Y entonces, a nivel sistémico, vemos que mm, los comportamientos así negativos y poco sensatos, ¿no? Eh, son mucho resultado de campos mórficos. La persona está atrapada por un campo mórfico. Si queréis, un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo desprecia a los hombres. Muchas mujeres están atrapadas por la resonancia de ese inconsciente colectivo y no se dan cuenta. Y entonces el hombre que conoce las constelaciones o la sistémica, pues puede honrar esos campos mórficos, esos campos de sufrimiento. No, de sufrimiento, no, de desprecio hacia el hombre. Y ver que cuando la mujer tiene tanta agresividad hacia los hombres, es- está mirando su pasado y mirando a mujeres que sufrieron de mm, los hombres o que creyeron sufrir de los hombres. Entonces, cuando se hace ese trabajo sobre el inconsciente colectivo, muchas mujeres ya madres se desconectan y empiezan a abrirse. Pero quizá aquí es bueno hablar del origen del miedo o desprecio de las mujeres a los hombres. Lo hemos visto, ¿verdad? Mucho en las constelaciones. El origen primordial es la muerte de las mujeres en el parto. sí, Ha sido la muerte más frecuente desde que existe la humanidad. Y entonces, después de que una mujer de tu linaje, de tu familia, ha muerto en el parto, lo que se instala en el inconsciente de toda la familia, en las mujeres, los hombres son peligrosos, la actividad sexual de los hombres me puede matar. Y en los hombres, mi actividad sexual puede matar a la mujer. Yo soy peligroso como hombre. Entonces allí es donde se instala una gran neurosis. sí, Eh,
y un conflicto larvado que de vez en cuando va a desembocar en expresarlo. Los hombres nos matan y así. Los Sí, hombres son asesinos. Así. sí, sí, lo vemos, lo vemos. Y yo a veces que he representado de hombre, como esa vergüenza mirando al suelo, Sí, y lo que ayuda al hombre es precisamente esa fuerza, esa dignidad. Sí, sí, recuperar esa dignidad, eso es. esa dignidad. Y saber que allí realmente el destino está allí, ¿no? Entonces, claro, hay eh, otra fuente del desprecio, no, del desprecio, no, de la venganza de las mujeres a los hombres, es que en los principios de la humanidad, la relación sexual no era algo voluntario, compartido entre los dos. Eh, Era algo forzado. El hombre necesitaba y la vida necesitaba que los hombres forzaran a las mujeres para que hubiesen hijos, reproducción, ¿no? Y entonces allí hay una memoria de, de violación o de trauma sexual eh, Sí, del hombre por la misma naturaleza de la sexualidad, que la sexualidad necesita expresarse, necesita eh, su violencia o su vehemencia y que durante siglos no ha estado unida al amor. mm. Que la sexualidad esté unida al amor es algo, digamos, muy reciente que puede tener, Sí, no sé, 500 sí, años, un poco más. Mm. y lo vemos ahora que ya se acercan hombres y mujeres con una sexualidad más consciente, unas Es- relaciones más sanas, más plenas, y se está Sí, creando una nueva manera de relacionarnos ya de sí, igual a igual, de adulto a adulto. Y es muy hermoso y es posible porque está ocurriendo, es posible. eso es, eso Con es. respeto hacia la otra persona, sí, Que la otra persona disfrute del placer de la otra, o sea, no solo yo y tú, no, sino que yo disfruto del placer que te doy y que tú recibes, o sea, es todo un intercambio muy hermoso, muy profundo, que es posible, bueno, desde hace pocos siglos, mm, que sí, nos permite lo que tú sueles decir, volver a, o sea, como crear un nuevo hombre, nueva mujer, una nueva relación, ¿verdad? sí. Sí, sí. Brigitte, estoy muy a gusto conversando contigo, pero te tengo que avisar del tiempo. Han pasado ya Ay, casi sí, 50 bien, minutos. Ha bien. sido un placer. Pues quizás lo vamos a dejar sobre esa apertura, sobre Claro, el nuevo hombre, nueva mujer que ahí descubre estamos, la nueva relación. ahí Desde el estamos. respeto, desde el amor, desde el disfrute. Sí, eso es. Y, y este lunes voy a dar un taller en el Instituto de Constelaciones de tomar al padre, precisamente. O sea, es Ah, bueno, más aún, de tomar al padre, tomar al padre. qué Entonces, bueno, qué útil, qué útil, qué útil. sí, Porque sí, al principio Angélica decía, hay que tomar a madre, al final decía, no. Tomar al padre es más importante porque gracias al padre vives, vives. Vives como un ser humano de pie, eficaz. Así. gracias, Brigitte. Gracias. Bueno, pues gracias Enrique por Sí, esa charla. gracias. Y que te vaya Gracias a muy bien vosotros. en Sí, Brasil, que te vas ahora mismo a Brasil a dar talleres a Brasil y vale. que vayas divulgando, dando tanto amor y tanta sabiduría. Gracias, Brigitte, de Gracias corazón. Enrique. Y gracias a todos los Mm. escuchantes. Hasta pronto. Gracias, Nos veremos. Gracias. gracias, gracias a todos. Un abrazo. Gracias.